Que Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas, muchas bendiciones. Estamos empezando esta nueva materia que se llama Introducción Bíblica. Es para todos los que están interesados en conocer este libro maravilloso, ¿sí? Y que aprendemos un montón siempre, por eso vamos a los cultos, vamos a las reuniones, y en esta materia vamos a aprender más detalles de este libro, ¿sí? No es un libro de cocina, no es un manual de cómo manejar, de autoayuda, no, es el libro que cambia la vida. A todos los que estamos acá, de alguna forma nos cambió la vida. Así que le damos gracias al Señor por tener la oportunidad de ser parte de esta enseñanza. Te voy a decir una cosa, yo también estoy aprendiendo con vos, yo también voy conociendo más detalles de lo que es la Biblia. Sí, siempre aprendo, aún preparando la clase hay algo que digo, ay, yo nunca supe esto, o sea, introducción bíblica, imagínense que lo di hace años, después lo repetí, pero ya hoy otra vez aprendí cosas nuevas, o me cayeron en la cabeza, o entendí algo que no entendía antes. Eso es la bendición de Dios y es la oportunidad de Dios. Quiero invitarte a que donde vos estés podamos hacer una oración en este momento, ¿sí? Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Él bendiga esta clase, que bendiga esta lección, que bendiga lo que vamos a estar aprendiendo, que nos dé sabiduría, me dé sabiduría, te dé sabiduría, ¿sí? Los bendigo a todos los que están de aquel lado, los que lo van a ver por YouTube, ¿sí? Por eso lo estamos grabando, porque hay personas que en este horario se les complica por el culto, pero van a hacer esta materia, ¿sí? Oramos al Señor en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, todo lo que nos diste hoy, todo lo que nos dejaste hacer, todo lo que hoy vivimos, Señor. Padre Celestial, si estamos acá, si estamos enteros, Señor mi Dios, es porque nos estamos moviendo por fe, confiando en ti. Señor mi Dios, te doy gracias por las oraciones contestadas, porque nosotros somos oraciones contestadas. Y Señor, te doy gracias por las oraciones que no contestaste aún, Señor mi Dios, porque eso nos mantiene al lado tuyo, dependiendo de vos, esperando, santificándonos, consagrándonos, aprendiendo, Señor mi Dios, a ser más parecidos a vos, a tener paciencia, a ser perseverantes. Señor mi Dios, cambiamos cuando tú no nos contestas una oración, porque tenemos que aprender a esperar, a sacar nuestras ansiedades. Te doy gracias, Señor mi Dios, porque también nos permites capacitarnos, Señor. Esto no nos hace más cristianos, pero nos da, Señor, más herramientas como cristianos. Esto no nos hace más espirituales, pero los espirituales estudian tu palabra, Señor. Esto, Señor, no nos hace más sabios, pero Señor mi Dios, los sabios siempre quieren aprender. En su humildad siempre quieren aprender porque saben que le falta mucho. Gracias, Padre Celestial. Gracias por todo lo que tú nos das cada día, más y más. En el nombre de Jesús, bendigo a todos los que van a estudiar en vivo y los que van a hacerlo en forma de la plataforma YouTube. Bendícelos a cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Le doy la bienvenida a todos los que están ahí. Les pido, por favor, que en lo posible puedan estar habilitando sus cámaras. Ay, tenemos alumnas de Bariloche, nuestra querida Candela, Dios te bendiga. Tenés que tener la cámara abierta. La hermana Sara, Dios te bendiga. Rebeca Costa, Alexander Lautaro Ricarte, que Lautaro ya me había dicho que cerraba la pantalla un rato. Gonzalo Pérez estaba merendando. Tati tiene rota la cámara. Digo para que sepan que no es que son desobedientes, sino que ya hablaron conmigo. Bueno, vamos a abrir
Vamos a abrir nuestra pantalla, vamos a estar compartiendo. Un segundito que tengo que sacar de mi pendrive. Pendrive. A ver. No quiero abrir otra materia que no sea. Ya veo que me voy para atrás. A ver. A ver. Ahí estamos. Introducción bíblica. Introducción bíblica. Pim, pim, pim. Ahí estamos. No sé si está. No, no es la hoja de cálculo. Esperen. Esperen que no es esa. Vuelvo a abrir. Pasan las mejores clases, chicos. Estaba por abrir la lista. Bueno, está muy buena esta clase, a mí me re gusta. Mm, eh, 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 ¿Cómo se llama esta clase? Tengo eso porque tengo abierto un montón de listas. Introducción bíblica. Esperen que me está ayudando el secretario. Acá el secretario me está ayudando. Muy bien. Ustedes cuando sean profesores siempre traigan secretario. Les va a salvar la vida el secretario. Bueno, ahí estamos. Muy bien. Listo, ahora tienen la imagen. Tienen la imagen. Muy bien. Empezamos. Nosotros vamos a estar viendo esta materia que se llama Introducción Bíblica. ¿Y cuál es la intencionalidad de esta materia? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta materia es estudiar las partes significativas de la Biblia, ¿sí? Las partes significativas de la Biblia, no solamente cómo está formada la Biblia, sino la parte interna de la Biblia, cómo se conformó la Biblia, ¿sí? Todos esos detalles vamos a estar viendo en esta materia denominada Introducción Bíblica, ¿sí? Es una materia llevadera, vamos a hablar, nuestro centro va a ser la Biblia, y la Biblia es un detalle que la distingue de todos los libros que vos puedas haber leído en tu vida. Es el libro más influyente de la tierra, ¿sí? Es el libro que tiene más influencia en la tierra. Hasta inclusive ustedes tienen que ver que eh, hasta la gente que no va a la iglesia, ¿sí? Conoce y hasta tiene una Biblia en su casa. Qué tremendo, ¿no? Tiene mucha influencia en todos los continentes, años y años y años. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, Harry Potter. Voy a dar un ejemplo de algo moderno. Sí, pero tiene unos años. ¿Cuántos años? 20 años, 25 años. Pero este es un libro que tiene miles de años y sigue siendo, ¿sí? Buscado, aún en lugares que son perseguidos por leer la Biblia,
¿sí? Por leer la Biblia, este libro se sigue manifestando para influir en esos lugares que no se permiten usar la Biblia. Vamos a seguir. Dice que la Biblia no es un libro, sino es un conjunto de libros, ¿sí? Es como si fuera, miren, una biblioteca, ¿sí? Es una biblioteca, así, pero es un conjunto de libros que forman como una biblioteca, pero todos los libros tienen el mismo tema. ¿Sí? Ustedes si van a una biblioteca o tienen una biblioteca en su casa, pueden ser libros espirituales, otros pueden ser libros de cocina, manuales de la escuela primaria, de la secundaria, de terciario, ¿sí? Si ustedes tienen una biblioteca ahí a la vista, miren que hay de todo, distintos temas. En este caso, la Biblia es un conjunto de libros, se le considera como una biblioteca chiquitita, ¿sí? Una biblioteca chiquita, en donde todos los libros, y en total son 66 libros, todos tienen un mismo tema, ¿sí? Seguimos. Biblia, la palabra Biblia, usted la va a buscar en la Biblia y no la va a encontrar, no existe la palabra Biblia, ¿sí? Usted la va a buscar y eh, no la va a encontrar. Apareció mucho después, una vez que se conformó la Biblia, aparece, ¿sí? Viene de una palabra griega que se dice biblos, biblos. La palabra griega es biblos, que significa libros, libros, ¿sí? Libros. Todos los libros tienen un autor, alguien que lo escribió. El que lo escribió es el autor del libro. Bueno, en este caso, el autor no escribió, pero sí guió, inspiró a distintas personas a escribir, pero el que pensó qué es lo que tiene que decir este libro, sí, es el Espíritu Santo, es el ideólogo. Él es el ideólogo. Es muy importante que ustedes distingan qué diferencia hay entre autor y escritor. El autor es el que tiene su idea en el libro, ¿sí? Revela su idea, sus pensamientos. En cambio, en el caso de la Biblia, los escritores son personas que fueron inspiradas por el autor. El autor les dijo que tenían que escribir, ¿sí? El autor les dijo que tenían que escribir. Es muy importante que ustedes reconozcan esa diferencia. Una cosa es ser el autor y otra cosa es la persona que escribió, ¿sí? Que escribió la Biblia. Seguimos. Sus escritores son inspirados por Dios. Hay aproximadamente 40 personas que fueron elegidos por Dios para escribir, ¿sí? Inspirados por Dios, ¿sí? Ellos fueron los encargados de escribir distintas partes de la Biblia, ¿sí? Vamos a considerar punto número 1. Entre ellos, ni se conocieron entre ellos, ¿sí? Número 2, fueron más o menos 40 escritores. Y número 3, tenían distintos oficios. ¿Sí? No es que eran escritores de libros y Dios llamó a gente que sabía escribir. No. Acá entre los escritores fueron elegidos por Dios.
¿sí? En un periodo de largo, ¿sí? Ahora vamos a hablar, es un detalle. Ellos no se conocieron entre ellos. Moisés, que escribió el libro de Génesis, y Juan, ¿sí? Juan, que escribió el último de los libros, ¿sí? Ellos no, no se, no se conocieron y tienen 1600 años de diferencia entre unos y otros, entre Moisés y Juan, Juan, el escritor de Apocalipsis, ¿sí? Vamos a ver de los escritores lo siguiente. Dios no escribió la Biblia con su propia mano, ¿sí? Él es el autor, él guió, pero él no escribió con su propia mano. Es la palabra de Dios, pero esto fue escrito por personas que recibieron en forma divina la idea de Dios, ¿sí? Dios le fue guiando. Acuérdense que no es que le decía, saca una hoja y agarra la lapicera, no. A Moisés lo escribió en tablas de piedra. Moisés hubo libros que tuvo que escribir en papiros, ¿sí? Los primeros escritos eran en rollos de papiro, que es como si fueran hojas, ¿sí? Hojas de una planta, ¿sí? Que se estiraba y ahí mismo se iba escribiendo. Nosotros ahora tenemos un libro, pero para llegar a esto fueron pasando distintas formas. Ahora los que escribieron, ¿sí? Los que escribieron lo hicieron, ¿sí? En forma divina, fueron recibiendo la idea de Dios. Estas personas que escribieron, estos escritores, fueron de distintos tiempos y de lugares, no se conocían, recién decíamos, no se conocieron entre sí, ¿sí? Eran de distintas zonas, de distintos lugares. Casi todos, con respecto a de qué nacionalidad eran, casi todos fueron judíos, menos Lucas, que era un gentil, ¿sí? Alguien que no pertenecía al pueblo hebreo, ¿sí? Lucas era griego, ¿sí? Y él fue alguien que Dios utilizó, aunque no fue judío, para escribir dos libros. Uno fue el Evangelio de Lucas y otro fue Hechos de los Apóstoles. Entre el primer libro, que es Génesis, y el último libro, que es Apocalipsis, pasaron 1600 años. Recordalo, lo repetimos. El primer libro hasta el último libro pasaron 1600 años aproximadamente. Vamos a... Seguimos. Oficios de los escritores. Tenían distintos oficios, ¿sí? Miren, por ejemplo, Moisés era pastor de ovejas, David era un rey, Samuel fue un sacerdote, ¿sí? Miren acá, yo pongo algunas imágenes. No, realmente la formación, no es que eran personas que tenían una formación de escritura, ¿sí? Pero Dios los llamó para ser parte de la escritura de la santa palabra de Dios, ¿sí? Una persona como Moisés, que estaba en medio de un desierto, fue llamado para guiar al pueblo de Israel y ahí mismo el Señor lo usó para escribir las leyes, ¿verdad? Para hablar sobre los 10 mandamientos, los estatutos, cómo se tenían que mover en la vida diaria los judíos, ¿sí? El rey David, que también fue en su momento fue un pastor de
de ovejas, pero después en su momento, cuando escribió, ¿sí? Era un rey, un soldado, un capitán. El sacerdote Samuel, que fue el que ungió a David, ¿sí? Fue elegido también para escribir. Vamos a ver otros oficios. Una de las personas que también fue usada por Dios para escribir fue el fariseo Pablo. Pablo fue usado por Dios para poder escribir. Y saben que es de los que más libros escribió, ¿sí? De la Biblia. Él fue del tiempo del Nuevo Testamento. A él se le considera que entre 12 o 13 libros, porque Hebreos no hay confirmación si él la escribió, pero que él escribió muchos libros, es el que más escribió, pero era un fariseo, ¿sí? Un fariseo, él tenía formación de fariseo, ¿sí? Fue uno de los que escribió. Después está, miren, personas de un nivel social, económico, obrero, ¿sí? Y en la época de Jesús, vamos a suponer que Pedro y Juan eran personas que apenas sabían escribir, pero Dios los llamó, ¿sí? Para hacer parte de los que iban a escribir la palabra de Dios, a Pedro y a Juan. ¿Sí? A Pedro y a Juan. Seguramente hoy cuando leía cómo ellos escribieron la palabra, escuchen este comentario, para todos aquellos que por ahí no tienen ni la primaria, pero están haciendo esta materia. Miren, te voy a decir una cosa. Pedro y Juan eran personas pescadores, sí sabían leer, pero sabían lo mínimo, ¿sí? Porque el estudiar en ese tiempo era costoso, o sea, la gente de buen nivel económico iba a un cuarto grado para arriba, para que ustedes se den una idea, ¿sí? Era lo mínimo que sabían leer y escribir, sumar, ya está, ¿sí? Y, y imagínense que Pedro y Juan, Pedro escribió el libro de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro. Juan escribió el Evangelio de Juan y escribió primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y ellos, un detalle que decía la enseñanza, es que ellos capaz que hasta escribieron con faltas de ortografía. Pero ¿qué era lo más importante? Lo más importante era el mensaje. No importa que tengan falta de ortografía, lo más importante era el mensaje, que ellos dieran el mensaje. Y cuando el Señor te quiere usar, no importa de qué trabajes, el Señor te va a capacitar y te va a ayudar y te va a enseñar. Por eso es importante que vos no te menosprecies, porque Dios te puede usar. No es que Dios usa solamente al que está preparado. Obvio que el que está más preparado seguramente en el Señor y con la humildad y la elección del Señor puede, puede extenderse y puede predicar a distintos ambientes. Vamos a suponer, Pablo pudo predicar en Roma, pudo predicar a los gentiles, pudo predicar a los griegos, ¿verdad? Pero lo hizo porque Dios lo eligió a él, ¿sí? Obvio que no lo eligió por su capacidad, pero utilizó, Dios no dijo, no, desde ahora te vas a olvidar todo lo que pasaste. No, no, todos sus conocimientos Dios lo utilizó para llegar a otras personas, ¿sí? Así que bueno es saber el ejemplo de un fariseo como Pablo, un pescador, ¿sí? Que capaz que apenas que sabían escribir y leer, pero Dios los usó a ellos. Y miren a esta, a ver, ¿quién saca? ¿Quién puede ser este personaje que puse ahí? ¿Quién puede ser? Alguien que escribió la Biblia. Miren su casa. Pobre no es, ¿eh? Tiren un nombre. A ver, quién les parece a ustedes que es? Hago esa pregunta porque estoy tomando mate. ¿Quién puede ser? Un escritor de la Biblia, de buen pasar económico, pero que Dios le revelaba todo.
¿Saben quién era? Miren quién era. Un político, un funcionario como Daniel. Daniel, un funcionario, alguien que tenía una posición económica, ¿sí? Económica buena, social. Había sido en su momento como un esclavo VIP, pero él, después Dios le dio, lo ascendió en su trabajo, ¿sí? Él estaba en la casa de gobierno, en el palacio del rey, y él, Dios lo utilizó para escribir el libro de Daniel, ¿sí? El libro de Daniel fue escrito por un político, ¿sí? Toda la historia de él y todo lo que va a pasar. Sí, Daniel y Apocalipsis son libros proféticos. Hay muchas cosas que Daniel habló que todavía no se cumplió y que se van a cumplir, ¿sí? Y cosas que se están cumpliendo, pero lo supo y Dios le reveló a Daniel. Desde 1495 antes de Cristo, ¿sí? Fue el primero que escribió en el desierto, fue Moisés, ¿sí? Fue Moisés. Y 100 años después de Cristo, el que escribió Apocalipsis en una isla, que lo mandaron, andá, morite ahí, lo mandaron como de castigo por predicar el evangelio, lo mandaron a una isla que se llamaba Patmos, y ahí lo mandaron, ¿sí? A Juan, el apóstol Juan, que fue el último que se murió de todos los apóstoles, ¿sí? Fue el último. Y él ahí, en esa isla perdido, realmente estaba solo, Dios le revela lo que va a ser el Apocalipsis, todo lo que él ve, lo ve en Apocalipsis, todos los detalles de las profecías de Apocalipsis, él lo ve desterrado, ¿sí? En la isla de Patmos. Y miren más o menos los años, ¿sí? Uno es 1495 años antes de Cristo, ¿sí? O sea que pasan 1500 años aproximadamente. Más, después nace Jesús, ¿sí? El año 0, y 100 años después, ¿sí? El que escribe es Juan el último que cierra la Biblia. Seguimos. ¿Qué quiere decir que fueron inspirados por Dios? ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo a través de un dibujo. Miren, ¿qué está haciendo ese hombre? ¿Qué está haciendo ese hombre? Díganmelo. Buscando un globo. Sí, bien, Francisco. Bien, está soplando un globo. Bueno, imagínense, ese hombre es Dios y la persona que está ahí, el globo, es la persona. Es como que Dios sopla y esa persona se llena de Dios, ¿sí? Se llena, se carga de Dios. Y a través de que se carga de Dios puede dar, ¿sí? Por eso se dice que estas personas fueron inspiradas por Dios, ¿sí? Fueron a través de Dios, Dios le dio, le inspiró, no es que salió de su cabeza, ¿sí? Tantas buenas ideas que aparecen en la Biblia, tantas no, todas las buenas ideas de Dios, sí, están en la Biblia, pero eso no podía haber salido de un pescador, no podía haber salido de un, de una persona que era funcionaria política, no, eso fue de parte de Dios. Miren, dice en 2 Pedro 1, el apóstol Pedro explica, ahora lo vamos a leer, explica que la Biblia no es un invento humano. El texto bíblico no se originó en la mente humana, sino que los autores bíblicos, o sea, los escritores bíblicos, literalmente fueron cargados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Soplo. Sí, Dios les revela a ellos. Dios les revela a ellos qué tenían que hacer. El verbo
El verbo inspirar proviene del término latino inspirare, que quiere decir soplar. Las escrituras son el resultado del soplo divino. Dios sopló. ¿Sí? Dios sopló. Y como sopló, ¿sí? En ese momento pudieron, ¿sí? Pudo cargarse el Espíritu Santo y pudo transmitir la palabra de Dios. Le voy a pedir a alguien, a uno que está de cumpleaños hoy, no puedo creer que está acá, que me lea el versículo, hágase cargo, hermano Ricardo, segunda de Pedro 1, aparte porque lo vi que se me está durmiendo, así que le estoy poniendo en actividad. No se puede dormir en su cumpleaños, no se puede dormir en la clase. Segunda de Pedro 1, 20, 21, ¿sí? Por favor, hermano, busque segunda de Pedro 1, 20 y 21. Por eso tengo cámara abierta, estoy fichando, yo estoy mirando la carita de todos. Y estoy viendo que algunos todavía no me prendieron la cámara. A ver. ¿Cómo A era? ver. ¿Cuál era? Decime, Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Sí, ahí ponelo, ¿eh? Buenas tardes, pastora, bendiciones. Le leo. Feliz cumpleaños, hermano, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, dice, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Nunca, nunca, no hay una parte de la Biblia que es de Dios y otra parte que es humana. ¿En qué sentido? De que están los pensamientos del hombre. No, 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 todo fue guiado por Dios, ¿sí? Ahora voy a explicar bien de qué forma fue inspirado por Dios, pero todo fue guiado por el Señor. Él eligió las personas y todo. Vamos a buscar, por favor, Gonzalo Pérez, léeme a continuación, segunda de Timoteo 3:16. Gonzalo Pérez, por favor, segunda de Timoteo 3:16. Búsquenlo todos y ténganlo marcado, por favor, también. ¿Estará este chico en clase? A ver. Si no, vayan buscando, porque capaz que está y no está. Estoy probando a mis alumnitos. ¿Quién lo encontró que lo lea? Segunda de Timoteo 3:16. Amén. Bueno, Conce. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Seguí. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Cuál es la parte inspirada por Dios? ¿Cuál es la parte inspirada por Dios? Alguien que me conteste. ¿Cuál es la parte inspirada por Dios? ¿Cuál? Toda la Escritura. Perfecto, muy bien, ahí se despertó el alumno, muy bien, hermano. Toda la escritura, dejate el anteojo, mientras que está el anteojo quiere decir que estás leyendo. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Vuelvo a repetir, no hay una parte que sea humana, acá habló Jonás en rebeldía, no, todo fue inspirado, Dios guió. ¿Sí? ¿Y para qué es inspirada? ¿Para qué quiere Dios que yo tenga la Biblia? ¿Para qué? Porque Él quiere que nosotros estemos capacitados para toda buena obra, ¿sí? Para toda buena obra. Es inspirada por Dios, ¿sí? No es para los ángeles no tienen Biblia, los ángeles no tienen Biblia, los seres humanos tienen Biblia, ¿sí? Para aprender, para enseñar, para corregir, ¿sí?
para enderezar lo torcido, ¿sí? Redarguir es enderezar lo torcido. ¿Mm? Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las características de la Biblia? Vamos a ver características de la Biblia. Miren, número 1, la Biblia es infalible. ¿Alguien sabe qué quiere decir infalible? ¿Alguien me puede decir qué quiere decir infalible? ¿Nadie sabe? Dígame así. No, no sé, así. Así. No sé, pastora, no sé. Háblenme. Que no falla. Ah, hola, Vivi, Dios te bendiga. Sí, muy bien, que no tiene errores, que no tiene errores. Mira, esto se me está acabando la... Ah, se me está acabando la pila. Ahí está. Dice, no tiene errores porque Dios no se equivoca. ¿Sí? Si esto fue inspirado por Dios, no puede tener error, porque esta es la palabra de Dios, es la boca de Dios. ¿Sí? No hay equivocación. Bueno, acá se equivocó. Bueno, no. Dios, ¿por qué acá se equivocó? Dios está equivocado en esto. No, no, no. No se equivoca. No tiene error la Biblia, ¿sí? Piense conmigo y repase conmigo. La Biblia es infalible. No tiene errores, porque el autor no son los hombres pecadores que escribieron, no. El que lo escribió, ¿sí? El que lo escribió no tiene nada que ver con el autor. El autor era perfecto. El que lo escribió, ¿sí? Tiene errores. Pablo era un asesino, Moisés fue un asesino. Vemos a personas, David fue una persona que tuvo sus falencias, Pedro también tenía su carácter, pero usted no mire eso porque el Señor, lo más importante es que la Biblia no tiene errores porque lo más importante es el autor. ¿Quién dio la idea? ¿Sí? ¿Quién dio la idea? Así que, número 1, la Biblia es infalible. Número 2, la Biblia es divina. La Biblia es divina. ¿Por qué es divina? Miren, porque dice, tiene un poder extraordinario que se puede atribuir únicamente a Dios mismo. Cambia a las personas, cambia a las personas. Vos no sabés cómo hace, pero esta Biblia, este libro tiene poder, cambia a las personas. No es un libro de autoayuda. Acá realmente tiene poder este libro. Dice que las personas así en lugares, en tribus, ¿sí? En donde se predica la palabra, ¿sí? En donde están los indígenas, por ahí perdidos en medio de la selva. Para ellos esta es el libro sagrado, es el libro mágico, le dicen, porque dice, algo pasa, las personas cambian. Mire, a mí me ha pasado en estos tiempos de estar con la escuela de formación intensiva y yo veía cómo Dios iba cambiando a los que estaban participando, cómo iban cambiando y a mí me preguntaban, ¿y cómo fue? Y yo decía, yo no sé cómo fue, pero vi el cambio y lo único que hacíamos todos los días era leer la Biblia, leer la Biblia. Leíamos la Biblia y la Biblia tiene poder para cambiar a la persona. Entonces yo veía una persona el lunes, pero no era la misma persona el sábado. Esa persona en el transcurso de esa semana que leía a la mañana la Biblia, que a las 11 de la mañana estaba leyendo la Biblia, que a las 3 de la tarde tenía que estudiar la Biblia, que a las 5 de la tarde leía la Biblia, que a las 8 de la noche tenía culto, en el trajín de una semana, ¿sí? Esa palabra hacía que esa persona se liberara, tomara decisiones por Dios, se arrepintiera de pecado, Dios le revelara cosas que quería Dios para su vida. La Biblia es divina. La Biblia tiene un poder. Quiero que busque a alguien Hebreos 4:12 y otra persona que busque Jeremías 23:29, que hablen de cuál es el poder que tiene la Biblia.
el poder que tiene la Biblia. Alguien que lo encuentre, alguien que lo lea, por favor. Amén. Hebreo 4:12. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Saca a luz todo, saca a luz. ¿No te ha pasado estar en un culto y vos decís, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe este pastor? ¿Cómo está leyendo esa palabra? Es justo lo que yo necesitaba. Dios te revela cosas, Dios llega al centro de tu corazón, te pega la palabra, te transforma la palabra, saca todos los nervios que tenía. Una palabra de Dios te calma, te calma. Una palabra de Dios te sana. Una palabra de Dios te dice, tené paz. Una santa palabra que Dios te dé y vos estás ahí escuchando, te da fe, te hace seguir esperando por esa oración no contestada. Sí, te alienta el alma. Una palabra de Dios hace que vos te arrepientas de un pecado oculto que nadie sabe, pero Dios sabe y Dios revela y Dios muestra. Y Dios lo saca a la luz. ¡Qué tremendo! Dios lo saca a la luz. Dios lo manifiesta. El amor de Dios, la misericordia de Dios. Qué bueno es el Señor, ¿no es cierto? Cuán glorioso es el Señor. Que Él es el único que puede hacer. Es divina la palabra de Dios. Mire, dice que había una persona que estaba presa y dice que le regalaron una Biblia y la Biblia, como tiene, ¿cómo se dice? Las hojas muy finitas, tiene las hojas muy finitas, él la utilizaba, arrancaba la hoja, este preso, y hacía cigarrillos. Hacía cigarrillos y se fumaba la Biblia, ni la leía, se fumaba la Biblia. Pero la última hoja, Apocalipsis 22, ¿sí? Apocalipsis 22, dice que él ya se estaba por fumar la última hoja, ¿sí? Y en ese momento dice que él empezó a leer, y dice que cuando estaba leyendo Apocalipsis 22, que el Señor venía pronto y que el galardón de Dios venía con él y que que era el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿sí? Y bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice que eso lo hizo llorar. Y en ese momento, ese preso que se había fumado toda la Biblia, se entregó a Jesús por esa última hoja. Ese último mensaje le salvó la vida. Y esa persona se entregó a Cristo. Se entregó a Cristo en el último libro, el último capítulo de la Biblia que no se había fumado, le salvó la vida. Le salvó la vida. Entonces, qué importante es saber, hermanos, qué importante es saber que este es un libro que tiene poder, no es cualquiera, no es cualquier libro, este libro tiene poder. Por eso cuando las personas se convierten a Cristo, uno le tiene que decir, empezá a leer la Biblia, un versículo, y si no entendés, vení, porque la Biblia no es tan difícil. La Biblia lo puede entender una persona con muchos estudios y también la persona que apenas sabe leer, porque la Biblia la maneja el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo hace el sencillo para que una persona lo entienda, ¿sí?
Yo conozco un pastor que no sabe leer la Biblia porque no fue a la escuela, y él hace leer la Biblia, y vos cuando lo escuchás, que él transmite lo que otros leen, Dios lo usa de tal manera que vos te quebrás, tu corazón se quiebra, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra, ¿sí? El Espíritu Santo tiene poder, ¿sí? Es grandísimo, tiene poder, ¿sí? Por eso cuando vos prediques, siempre decís un versículo. Mire, una de las cosas que estoy experimentando particularmente cuando salgo a evangelizar por las calles, cuando nos toca ir a evangelizar por las calles, a mí me gusta ponerme a gritar, porque justo donde vamos son casas para arriba, y siempre digo, ¿cómo? Está fácil de predicar al que está acá caminando, pero la gente de arriba no se va a enterar. Entonces digo, voy a gritar, pero no voy a gritar cualquier cosa, voy a gritar versículos bíblicos, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, que llegue hasta la persona que se quiere drogar, que se quiere matar, que se está por suicidar, que está bajoneada, que está todo tapado con la frazada y no quiere saber nada. Y entonces empiezo a decir, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesús. Jesús es vida y ganas de vivir. Jesús vino para darte vida y ganas de vivir. Vida en abundancia quiere decir eso. Y empiezo a gritar, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén, la palabra de Dios tiene poder. Amén. A uno le convierte cuando uno está en el culto. ¿Cuántos de los que estamos ahí somos tocados por Dios por la palabra? La palabra de Dios no es más que poder divino de Dios. Jeremías 23-29, ¿quién va a leer, por favor? ¿Quién va a leer? No quiero que lea Conce, otra persona, vamos, vamos. Somos muchos. Anímense a leer. Vamos. Vamos, hermano. Vamos, vamos. Menos Conce que lea otro, vamos. Dale, Francisco, lee vos, dale. Francisco, dale. 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sigo? Hasta ahí, está ahí. Muy bien, gracias. Es como un fuego, me quema la palabra, me quema. Me quema la palabra. ¿Por qué no le pasa a usted que se va a su casa cuando Dios le quiere hablar y usted se sube al auto, se sube al colectivo y le sigue dando vuelta a la palabra y se acuesta? Y si usted no se pone a cuenta con Dios que Dios le habló, le amonesta la palabra, le quema la palabra, le quema la palabra. ¿Sí? Es como un martillo. ¡Ta, ta, ta! Por eso nosotros vemos cómo personas que eran duras delante de Dios un día se quiebran, porque la palabra es un martillo. ¿Y para qué sirve el martillo? Para romper la piedra. Por eso hay personas que vos conocés que eran duras. La mayoría de los que estamos acá éramos duros, pero nos quebró el Señor, porque la Biblia cambia a las personas, cambia el corazón de piedra en corazón de carne, sino ablanda todo. No hay corazón duro, no hay corazón duro con la Biblia, la palabra de Dios. Por eso la Biblia se lee en una cárcel y los presos se convierten, y muchísimos presos se convierten. Por eso la Biblia hay que llevarla al hospital, porque la Biblia tiene poder. La Biblia sirve para alentar. Nunca te vayas a visitar a alguien sin tu Biblia, porque la Biblia tiene poder. ¿Sí? La Biblia tiene poder. La Biblia, no hablo como libro, porque hoy por hoy capaz que vos tenés la Biblia en tu celular. ¿Sí? Pero vos la tenés ahí, la tenés para compartir, tiene poder. No importa cómo se manifieste. En su momento eran rollos. Hoy el libro, y ya ni siquiera es el libro, es un celular. Lo importante, hermanos, es que reconozcamos el poder de la boca de Dios. Amén. Vamos a seguir.
Otra de las características. La Biblia es divina, pero también es humana. ¿Cómo? Sí. Pero recién dijiste, pastora, que la Biblia era divina, sí, pero también es humana, es 100% divina y también 100% humana, porque cada uno de los que escribieron, sí, no eran robots. Dios le decía, decí tal cosa, bueno, Dios me dijo que, y decían como robot lo que Dios, no, tenían su personalidad, Dios no le anuló la personalidad de cada escritor, su origen, su personalidad, su forma de expresarse, ¿sí? Usted va a ver a un Pedro que cuando usted lee el libro de Pedro es, vamos a hacer esto, usted tiene que cambiar y así, porque Dios no le anuló su personalidad, él era así, él era impulsivo, ¿sí? Él era así. Juan, no es lo mismo leer el libro de Juan que leer primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. El libro de Juan, ¿sí? Es distinta persona, es la misma persona, ¿sí? Pero usted va a hablar, usted lee el libro de primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y dice, hijitos míos, hijos míos, porque ya la vida le pasó y porque ya era un viejo cristiano, sí, ya hacía las cosas con amor, se le considera el discípulo amado, o sea, desarrolló más el amor, ya era una persona. Entonces, no es que Dios decía hijitos míos, ¿sabe quién era el que decía hijitos míos? Era Dios, pero a través de la personalidad de Juan, que ya hablaba de esa manera, hijitos míos, les ruego, les pido, ¿sí? Ya tenía otra personalidad, ¿sí? El libro de Santiago es un libro muy práctico, pero se nota que la personalidad de Santiago era, refrenen su boca, soporten el día malo, bienaventurado el varón que soporta el día de la prueba, ¿sí? Cuiden su vocabulario, oren los unos por los otros, o sea, era una persona con carácter, ¿sí? Con personalidad, muy práctico, era todo práctico, porque Santiago era práctico, ¿sí? Y Dios utilizó su forma de ser para transmitir la poderosa palabra de Dios, ¿sí? Entonces, repito, la Biblia es divina, pero también humana, porque no es que Pedro se olvidó de su vida para escribir la Biblia. No. Capaz que, vuelvo a repetir, capaz que cuando escribió el libro, no es que él escribió, ay, qué linda letra, Pedro, ay, ¿cómo puede ser Pedro si vos ni sabés escribir? No importa, capaz que hasta tenía errores de ortografía, pero el mensaje era de Dios. Amén. Ahora si yo le digo a ustedes, muéstrenme la hoja que están escribiendo, y alguna capaz que parece chino como escriben, y le da vergüenza y dice, no, pastora, no me haga mostrar porque yo apenas que sé escribir, yo me entiendo, o a veces ni me entiendo, pero yo me entiendo, me da mucha vergüenza. Pero hermano, lo que estás escribiendo es un mensaje de parte de Dios, no es pavada, no es pavada. Asimismo, también Dios consideraba a cada persona, ¿sí? Consideraba, utilizó a Pablo, que sabía bastante de escritura, ¿sí? Para que él pueda expresarse y hablar a los romanos con su carácter, con su forma, ¿sí? Expresarse. Amén. Yo puedo estar dando esta clase, pero también vos podés dar esta clase con tu forma, con tu vocabulario, con tu manera de hablar. Vos mañana te podés sentar con tu nieto, con tu sobrino, con tu hijo, y le podés mostrar esta imagen y le hablas a tu forma, y no sos yo, no sos la pastora Cristina, ¿sí? Pero vos lo vas a expresar a tu forma y va a ser el mismo mensaje, pero a tu forma, amén, y otros van a entenderlo, amén, y otros lo van a entender. Saben que esta materia es espectacular para la gente que enseña la palabra de Dios. Si vos sos maestro de adolescentes, de jóvenes, hoy capaz que no haces nada, pero el día de mañana tenés que estar, vos tenés que saber, porque este es tu manual de trabajo, amén, y vos tenés que conocerlo.
Sí, no puede haber alumnos más que vos que sepas más que vos. Vos tenés que saber. Amén. Y lo vas a explicar con todas las herramientas que Dios te da. Amén. Asimismo, también la Biblia es divina, pero también humana, porque Dios, repito, no los hizo robot. Pedro, poné la mente en blanco, yo te vacío de vos y ahora escribí. No, no, no. A la forma de Pedro, sin olvidar quién era Pedro, le decía Pedro, y le hacía pensar y ponía pensamientos, y Pedro escribía, y Pablo escribía, y Moisés escribía. Amén. Y Moisés escribió. 4. La Biblia es histórica, pertenece a la historia mundial, tiene tiempo y espacio, todo está bien ensamblado en la historia universal. Es un libro de historia, pero no es la meta de su contenido. O sea, una profesora de historia en el colegio secundario puede ir con la Biblia y puede decir y enseñarte la historia de los hebreos, de los israelitas. Y el que estudió en el secundario sabe que uno estudia a los hebreos, estudia a los egipcios y coincide con la Biblia, ¿sí? No es que esto es en un mundo irreal, no, tiene tiempo y espacio. Existieron los hebreos, existió la Mesopotamia, en donde se movían los pueblos, ¿sí? Originarios, originales. Entonces, es un libro de historia, pero nosotros no usamos como libro de historia. No, 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 no. Hay gente mundana que la usa para enseñar historia, pero no es la meta. Dios no dijo, tengan el libro de historia para rendir bien la historia. No, esto es el manual de la vida. Esto tiene poder. Esto tiene poder. Y no porque sea un libro mágico. Esto tiene poder por el autor. Cuando yo vengo a escuchar al autor, el autor tiene disposición para, dice la Biblia, buscadme y me hallaréis. El que le busca a Dios lo encuentra a Dios. El que lo busca a Dios lo encuentra. Entonces, no es un libro de historia, pero coincide, ¿sí? Por eso nosotros podemos decir, Moisés estuvo en el tiempo de los egipcios, en el tiempo de los faraones, ¿sí? Y tiene un espacio, existen los faraones, vos estudiás, un ateo puede leer esto y tiene todas secuencias históricas, ¿sí? El que estuvo haciendo panorama bíblico vio que hay toda una línea histórica, ¿sí? No es que son historias separadas, no, va, tiene un lugar y un espacio. Pero Dios no quería que sea un libro de historia, no es la meta. Seguimos. La Biblia es espiritual. Esta es la meta. La Biblia es espiritual. ¿Por qué? Porque nos muestra el carácter de Dios, nos muestra lo que Él piensa, su forma, ¿sí? Su forma esperen que voy a sacar esta palabra, de ser, su amor hacia el hombre a través del plan de salvación, ¿sí? Yo conozco más a Dios. Cuando más lees la Biblia, más conoces a Dios. Cuando más leemos la Biblia, más conocemos a Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios piensa si yo odio a una persona? Hay una respuesta. ¿Qué es lo que Dios piensa si tomo bebida alcohólica? ¿Qué es lo que Dios piensa sobre si me caso impulsivamente ahora con alguien que conoció impulsivamente? ¿Qué es lo que Dios piensa de formar un matrimonio así? Porque sí, guiándome por sentimientos. ¿Qué es lo que Dios piensa sobre mi futuro? Todo, todo. ¿Qué es lo que va a ser mi futuro espiritual después de la muerte? La Biblia es espiritual. La Biblia no es un libro de autoayuda. Yo no me ayudo a mí mismo. ¿Sí? Hay libros que hoy por hoy quieren competir con la Biblia, pero la Biblia no es un libro de autoayuda. Acá el que te ayuda es Dios. ¿Mm? Dios. Hay libros que dicen, poné tu mente en blanco, respira profundamente, sentate solo, apagar la luz, abrir la ventana, respirar. No,
Eso es, son formas espirituales no de Dios, ¿sí? Son formas espirituales, pero no son de Dios, ¿sí? No a la forma de Dios que la Biblia muestra. Nos muestra, cuando querés conocer más a Dios, querés saber lo que Dios piensa, estudia la Biblia, hermano, estudia la Biblia. ¿Querés saber qué trabajo que tenés que hacer? Estudia la Biblia, ahí están todas las respuestas, ¿sí? Para los solteros, para los casados, para los viudos, para los separados, para los que se quieren separar, están todas las respuestas, están todas las respuestas, ¿sí? Para los que son hijos, para los que se quieren casar, para los que son papás, para los que son cristianos de chiquitito y para los que se convirtieron ayer. Amén. La Biblia es espiritual, nos muestra cómo Dios ama a las personas y cómo quiere dar un plan de salvación, ¿sí? Sobre todas las cosas eso. Seguimos. La Biblia es práctica. La Biblia es práctica. Es sencilla de entender para un erudito como para una persona sin educación, ¿sí? Tiene, tiene la facilidad y la práctica para ser llevado adelante por cualquier ser humano, ¿sí? Cualquier ser humano. El Señor puede hacer que alguien que tenga muchos estudios, como una persona que llega hoy a tu iglesia y dice, no sé leer y escribir, y Dios le va a enseñar a ser una persona cristiana, ¿sí? Es sencilla, porque si yo leo, ¿sí? Si yo leo cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Es una palabra sencilla, la pueden entender todos, ¿sí? No es complicado, habla del amor del Señor, ¿sí? Que Él ama y que dice que al que cree no quiere que se pierda, sino que tenga vida eterna. Sencilla, ¿sí? No da muchas vueltas, es fácil. Por eso, ¿cuántos de los que están ahí trabajan con niños y preadolescentes y adolescentes? Y es re fácil explicarles, ¿sí o no? Es fácil. Y los chicos la entienden al toque, porque la Biblia es práctica. Vos le enseñás a un nene, Jesús te ama, y Jesús ama a todos, y los chicos desde los 3 años que empiezan a hablar y expresarse, ellos entienden, ¿sí? Le enseña a orar a un nenito y de 1 año y medio ya cierra los ojos, ¿sí? Porque una maestra de escuelita le enseñó que hay que cerrar los ojos y orar, ¿sí? La sencillez de la palabra no es complicada, nosotros somos los complicados, pero todos entienden la palabra de Dios, es sencilla. Número 7. La Biblia es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir que la Biblia es cristocéntrica? ¿Alguien que me diga? Es sencilla, pero... Que tiene como centro a Jesús, a Cristo. volviste, hermano. Volví. Sí. Que tiene como centro al Señor desde Moisés, ¿sí? Que ni 1500 años atrás ni lo conoció a Jesús, pero desde el principio, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo panorama bíblico en la anterior materia, desde Génesis 3:15, que decía que iba a venir alguien que iba a traer la salvación para las personas, ¿sí? Ya hablaba de Jesús. Y todos después, tanto Abraham como Jacob, como Isaac, David, ¿sí? Ellos esperaban al Redentor, ellos hablaban del pacto de Dios que hizo y que ellos iban a recibir a un Salvador,
¿sí? Después Isaías, Malaquías, todos hablaban de un Salvador y no lo habían conocido, no lo conocieron, pero todo nos lleva al Nuevo Testamento. Y miren, Apocalipsis, que ya pasó Jesús, ¿sí? Ya había pasado Jesús, también me lleva a Jesús el que va a venir, me lleva y me enseña a prepararme del Jesús que va a venir. Toda la Biblia es cristocéntrica, ¿sí? Donde vos leas, te está hablando de Jesús. De donde vos leas, Cristo es el centro, ¿sí? Dios es el centro, porque Cristo es Dios, ¿sí? Dios es el centro. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿sí? Está hablando de la presencia de Dios, está hablando de Dios, está hablando de su provisión, de su compañía, de su presencia constante. Amén. Todo se encierra y todo se enmarca en la figura de Cristo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora como tarea en clases, lo van a hacer todos. Yo puse a continuación 10 libros de la Biblia. Yo les voy a pedir que de esos 10 libros, de cada libro pongan quién es el escritor y de qué trabajaba ese escritor, ¿sí? Lo ponen pónganse a hacer ahí en su casa ahora, ¿sí? Después lo vamos a compartir. Pero quiero probar. Miren que voy a decir, vos Lautaro, vos Gonzalo, vos Viviana, vos Maximiliano, vos Francis, vos Candela. O sea, háganlo porque hay 10 personas que van, 20, porque a uno le voy a decir el libro, el otro le voy a, el oficio y otro el autor. Busquen de donde sea, ingéniense. ¿Quién es el autor? El escritor, no el autor siempre es el mismo, ¿verdad? En 10 minutos lo hacemos esto, ¿no? Tampoco hasta 15 minutos, 10 minutos. Ay, perdón, yo lo borré, sí. Yo lo mandé para atrás, paren. Ahí está, perdón. Quiero saber si los que están con la cámara cerrada. Mailén, ¿estás ahí? Mailén. A ver si estás. Tati, ¿estás ahí? Rebeca, ¿estás ahí? Gonzalo Pérez, ¿están ahí? Tati, ahí ya te vi que estás. Candela, ¿estás ahí? Ah, muy bien, Gonzalo, ahí ya te vi, ya te vi. Bueno, tienen 10 libros, escritor, ¿y de qué trabajaba esa? Lo que no saben, no inventen, pero por lo menos vamos a ver entre todos. ¿Se puede buscar en Google? ¿Y eso es Sí, trampa? no, no es trampa, porque no lo Dale, aprendí. dale. No pretendo que sean inspirados por Dios ahora. Dios, revélame.
y volver a apretar.
¿Quién terminó? ¿Hay alguien que terminó? Nosotros, pastora. Nosotros, pastora, Amorani. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí. A ver. Yo, Eh, pastora, Lidia, algo. sí. Lidia, ¿qué me está diciendo? Sí, yo algo hice para contestar, según lo que me pregunte. Bueno, listo, listo. Bueno, Mailén, ¿cómo va? ¿Vas? Bueno, no importa, no lo tenían que saber, estamos aprendiendo. Es como para tener una idea. Una idea. Bueno, vamos a ver. Eh, vamos a ver el primero. Pastora, ya lo tenemos con Lauti acá. Gonzalo, Sí, sí, yo estoy. muy bien, muy bien. Kiara, Orellana, Kiarita, Acá Kiara, estoy. ¿estás viva? Sí, Candela, sí, ¿vives? Vamos a empezar por Candela, vamos por Candela. Candela, ¿cuál pudiste hacer? Uno tenés que haber hecho, uno. las hice todas. Ah, qué capa que está. Bueno, uno, elegí uno. Elegí uno. Éxodo, Éxodo. Bueno, está bien. Vamos con Éxodo. Decime, ¿quién fue el escritor de Éxodo? Moisés. ¿Y cuál era el oficio de Moisés? Mm, Se dice que era profesor. ¿Profesor de qué? ¿De dónde sacaste esa info? Escúchame. ¿Profesor de qué? No, no era profesor. ¿Sabes qué era? Cuando lo llama Dios y todo eso, era un 40 años pastor de ovejas. También alguno me puede poner, era soldado de Egipto, pero cuando era joven, pero la época de que Dios lo llamó, tuvo 40 años cuidando ovejas. Así que si alguno puso pastor de ovejas y Moisés en Éxodo, correcto. Está muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, Cande, gracias. Rebeca Acosta, te quiero escuchar. Sí, Vamos, yo hice decime todas. uno, decime. Hechos, la escribió Pablo. Eh, ¿Qué dicen los demás? A mí me saltó que lo escribió Lucas. Ya. ¿Y qué era Lucas? Era un médico. Exactamente, Hechos. Si vos hiciste el libro de Hechos, ¿cómo se llama, Rebeca? Acordate que fue Lucas el que escribió, Lucas. Sí, la mayoría de Hechos habla de Pablo, pero el escritor fue Lucas, que era un griego y que era médico. ¿Sí? Así que si alguno tiene que corregir eso, Hechos no lo hizo Pablo, lo hizo Lucas, que era médico. ¿Sí? Era un médico. Bien. Vamos con Gonzalo Pérez, elegí alguno y decí. Eh, bueno, vamos con Mateo. No es fácil. Sí, El escritor fue Mateo y era cobrador de impuestos.
bien. Era un, ¿sí? Era un judío que trabajaba para los romanos. Muy bien, y que el Señor lo llamó en esa situación personal de vida. Muy bien, así es. Vamos con Lautaro, Ricarte. Muy bien, Gonzalo. Vamos con Ricardo no, con Lautaro. Dígame, pastora. Decime vos el que quieras vos. Proverbios. Dale. Lo escribió Salomón, Sí, la reina. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Los proverbios de un rey muy inteligente. No hubo rey tan inteligente como él. No. Tan sabio. Vamos con Francisco Facio. Francisco Facio, Apocalipsis. Apocalipsis, decime. El autor es el apóstol Juan y era pescador. Bien, muy bien, así es. Él era pescador y lo escribió Juan. Muy bien. Por favor, Kiara Orellana. Pastora, me faltaron 3 No y ya importa, dijeron todas. dijeron todas justo las que vos no hiciste. No tenés. Bueno, a ver, Mailena Acosta. Mailén. Génesis. Génesis. ¿Quién lo escribió Génesis? Moisés, Muy bien, ¿y de cuál era su pastor. oficio? Bien, pastor de ovejas. Bien. Vamos, seguimos. Están quedando ya los más bravos. Vamos con Lidia Sotelo. Ahí. Eclesiastés, Sí, Salomón, bueno, ¿y qué era Salomón? un rey. Bien, muy bien, muy bien. Viviana Carmona. Tito, ¿no? Pastora, Daniel, escribió Daniel y era ministro de Reyes. Muy bien, era un funcionario político, ¿sí? Muy bien, era como un ministro de Economía, llegó a ser él. Bien. Eh, Puse que eh, era gobernador. ¿Está mal? ¿Cómo? Puse que era gobernador. Sí, porque en una parte, cuando cambian de rey, sí, lo pone de gobernador de provincia, sí. Pero por eso yo lo puse como funcionario, porque en algún área estaba funcionando dentro del gobierno. Está Ok. bien. Maxi Núñez, te van tocando los que van quedando, vamos, Maxi Núñez. Última Priscila, vamos. Pastora, Pará, Priscila. Maxi primero. digo el de Tito. Dale. Pablo fue un fariseo, hacía tiendas. Sí, bien, muy bien. Y hacía tienda, ya en el tiempo de convertido hacía tienda, ya no vivía de ser un perseguidor y porque estaba dentro de ese movimiento judaizante. Bueno, muy bien, Maxi. Priscila, el último te toca a vos. Timoteo, usted que era de los Pablo y que armaba tiendas. Se armaba tiendas. Muy bien, Pablo, Trabajaba. y trabajaba haciendo tiendas. Muy bien, hermano, la verdad que
vieron que qué variedad de oficios, ¿verdad? Qué variedad de trabajos, pero ellos fueron elegidos para hacer la obra de Dios a través de escribir, ¿sí? Unos en piedra, eso lo vamos a ver la próxima clase, de qué manera, en qué idioma, eso todo lo vamos a ver la próxima clase. Yo les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Esta fue la tarea de clase. Ahora les voy a mostrar a continuación cuál va a ser la tarea, ¿sí? ¿Cuál va a ser la tarea de... para que ustedes hagan de tarea y me lo manden, ¿sí? Para que lo voy a subir. Alexander, ¿me ayudas a subirlo? Es en Power no, en Word, digamos. En Word. En Word de acá, cambia de nombre. Tarea 1. Dice así, tarea 1. En Keaton. Sí. Ahí, le voy a mostrar cuál es la tarea de introducción bíblica. Dice tarea 1, ahí. Muy bien. Les lo voy a explicar, hermanos, así ustedes tienen, así que podamos compartirlo con todos. ¿Sí? Bien. Acá estamos. Ahí lo compartimos. Les voy a explicar para que ustedes sepan de qué se trata. Ahí está. Muy bien. Presten atención a la tarea que tienen que hacer. Son 10 puntos. Cada uno de los puntos que hagan tiene su puntaje. Esperen que ese no es este. Dice así. Autor, pregunta número 1. ¿Cuál es el autor de la Biblia? ¿Sí? Autor. ¿Qué diferencia entre autor y escritor con respecto a la Biblia? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Si ustedes esto lo buscan en un diccionario se van a equivocar. Ustedes vayan pensando en lo que hablamos acá en la clase, bíblicamente hablando, ¿sí? ¿Qué diferencia entre el autor y cuál es la función del escritor? ¿Cuántos escritores aproximadamente escribieron la Biblia? ¿Sí? Menciona 6 oficios de los escritores, ¿sí? 6. ¿Sí? 6. Supongamos, ustedes me ponen Moisés, pastor de oveja, y pongan entre paréntesis qué libros escribió Moisés. Algunos ejemplos. ¿Por qué se considera que no es un libro la Biblia? ¿Por qué decimos que la Biblia no es un libro? ¿Sí? ¿Por qué decimos que no es un libro? Primer escritor. Tienen que mencionar el nombre del primer escritor. Último escritor. ¿En cuántos años escribió la Biblia? Escribe un versículo bíblico que haga referencia a la inspiración divina de la Biblia. Punto número 10. Menciona 7 características de la Biblia. ¿Sí? Esa es la tarea que tienen que hacer. Y vayan estudiando todos los libros, los 66 libros de la Biblia, van a tener que memorizar, porque la última, o sea, en la evaluación final, ¿sí? En la evaluación final, ahí, si ustedes agrandan un poquito, en la evaluación final tienen que saber los 66 libros de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero, todo así. Todos, Lidia, vos ya lo hiciste el año pasado, volví a repasarlo, ¿sí? Los 66 libros, la cuarta clase, ¿sí? Ustedes tienen un mes para repasar los 66 libros, vayan estudiándolo, no es una pavada, lo tienen que memorizar, no decirme quién viene primero, quién viene después, no, memorizar
a los libros de la Biblia, ¿sí? Les hice re fácil esta tarea, ¿eh? Re fácil, porque tengo gente nueva y me quiero hacer la buenita para que piensen que soy buena, pero después saco las garras. Después saco las garras. Pero bueno, en esta que digan qué fácil, que es una pavada, es una pavada. Bueno, mejor que piensen que es una pavada y aparezcan otra vez en la clase número 2 y ahí martillo, martillo, martillo le damos. Bueno, hermanos, hay gente que tiene que ir a festejar su cumpleaños, vamos a ir terminando la clase. Les despido a ustedes, a todos los de YouTube, los despido. Sí, que Dios les bendiga. Le voy a pedir al hermano Alexander que cierre la clase y espero que hagan la tarea y me la manden, escuchen. Antes del miércoles tienen que mandar, no manden el jueves porque ya